Vamos a definir qué es el concepto de cambio climático y de introducir la modelización del sistema climático y de los problemas para modelar a una escala adecuada a nivel regional. ¿Vale? Ese es un poco el resumen de estas tres charlas que vienen a continuación. Como todos sabemos, la principal fuente de energía para el sistema Tierra-atmósfera es el Sol. Aquí tenemos imágenes de satélite, teledetección, lo que vimos antes, y vemos dos imágenes que corresponden a los dos rangos energéticos de interés. A la derecha tenemos en la imagen clara lo que vería un satélite de energía procedente del Sol, energía reflejada procedente del Sol. Es lo que llamamos onda corta, ¿no? Y a la izquierda tenemos el otro rango espectral de interés en el problema, que es la energía emitida por el sistema Tierra-atmósfera, lo que llamamos longitud de onda larga, ¿no? Lógicamente, la diferencia entre la entrada de energía a la derecha y la salida a la izquierda nos da la energía que se queda en el sistema. Esa es la energía que dispone el sistema, de la que dispone el sistema Tierra-atmósfera para esto que llamamos procesos meteorológicos climáticos, ¿no? Entonces el problema del cambio climático lo vamos a enfocar desde un punto de vista básicamente de balance de energía. La cuenta es muy fácil. Lo que entra en lo que sale y lo que se queda se tiene que conservar. El principio de conservación de la energía que tan buenos resultados nos ha dado en multitud de campos, ¿no? Haciendo un poquito más de zoom en este balance de energía, pues aquí tenemos otra vez la energía que viene del Sol, lo que antes veíamos a la derecha en colores claros, y en rojo, por lo que teníamos a la izquierda, que es lo que sale, ¿no? Aquí, de alguna manera, tenemos los procesos y los elementos claves en el sistema climático. Por ejemplo, energía que viene del Sol, parte reflejada por las nubes, parte reflejada por los constituyentes atmosféricos, por los gases, y aproximadamente un 50% llega directo a la superficie de la Tierra. A eso tiene que responder el sistema Tierra-atmósfera, emitiendo, que es lo que hace en la zona roja. Claro está, si cambiamos algún elemento de estos que aquí aparecen, imaginemos que cambiamos las nubes, por ejemplo, pues ya esos números asociados a las nubes cambiarían. En última instancia nos está cambiando, por ejemplo, la energía que llega a la superficie de la Tierra. Eso se traduce en que los procesos que allí se desarrollaban con una energía menor, ahora con otra energía distinta, van a ser otros. Por ejemplo, la evaporación será otra. La temperatura de la superficie será otra. ¿De acuerdo? Este es el concepto muy rápido de cambio climático visto desde un punto de vista energético. El asunto está en que sí que están cambiando cosas en el sistema. ¿Qué cosas pueden cambiar en el sistema? Pueden cambiar los aerosoles. Un aerosol es cualquier partícula sólida o líquida que esté suspendida en la atmósfera. La atmósfera la entendemos como una mezcla de gases ideales, en principio, en primera aproximación, más estas partículas que llamamos aerosoles. Cosas que están cambiando y que por tanto pueden cambiar el balance de energía y que por tanto van a cambiar, por ejemplo, las condiciones de cobertura nubosa o las condiciones de temperatura superficial. Aquí tenemos un resumen de estas, ¿no? Puede cambiar el Sol, los ciclos solares, pueden cambiar la cantidad de aerosoles, pueden cambiar las nubes. Aerosoles y nubes, vamos a decir que casi los entendemos como el mismo problema. Como decía antes Manuel, solo con agua no se nos forma una nube, o sea, no se nos forma con una nucleación, con una formación solo a partir de agua. Necesitamos algo más, es una reacción química heterogénea. Ese algo más, vamos a decir, esa semilla para que se forme la nube, es el aerosol. O sea, que casi aerosol y nube lo podemos enmarcar en el mismo problema, ¿no? Tenemos ozono, tenemos los gases de efecto invernadero. Es decir, estas cosas están cambiando y, por tanto, cambian las condiciones del balance de energía y las condiciones en las que se desenvuelve la vida, pues tal como la hacemos en el planeta, ¿no? El asunto es que nos enfocamos básicamente en los gases de efecto invernadero, que son los que pueden modificar el balance de energía en la zona roja que veíamos antes, en la zona
de emisión del sistema Tierra-atmósfera. ¿Okay? Si hacemos un análisis de cosas que pueden estar cambiando, vemos aquí una gráfica. Esto es 600.000 años atrás, desde el presente es por el año 2000, cómo han cambiado. Arriba tenemos gases de efecto invernadero y la última de las gráficas abajo, tenemos 3 tipos de gases de efecto invernadero: CO2, óxidos de nitrógeno. No lo veo bien desde aquí, pero creo que la de arriba es de CO2, ¿verdad? O monóxidos de carbono. Y abajo tenemos una aproximación, un proxy a los cambios de temperatura, ¿no? Bueno, pues se ven cómo han ido cambiando en épocas pasadas estas concentraciones, y la aproximación, el proxy, que es la medida en la concentración de deuterio, que nos da una aproximación a la temperatura, ¿no? A la derecha tenemos la actualidad. Ven que en la actualidad tenemos las mayores concentraciones comparadas con 600.000 años atrás. O sea que parece que algo está cambiando, ¿no?, respecto de lo que venía sucediendo, ¿no? Gases de efecto invernadero. Esto es lo mismo, pero en una época ya no tan atrás, ¿no? Desde el 2005, 20.000 años atrás, ¿no? Tenemos gases de efecto invernadero, y aquí tenemos una magnitud que es clave en el asunto, que es lo que se llama el forzamiento radiativo. Es decir, es algo así como la capacidad que tiene un elemento de estos que forman el sistema climático para cambiar el balance de energía. Podemos tener un elemento que por mucho que lo cambiemos, el balance de energía cambia poco. Tiene un forzamiento menor, digamos, ¿no?, que uno que por poquillo que lo cambiemos, pues cambia drásticamente el balance de energía. Es decir, mide la capacidad que tiene cualquier sustancia para modificar el balance de energía, ¿vale? El forzamiento radiativo. Esto es importante porque, como veremos, el futuro lo definiremos en función del forzamiento radiativo. Bueno, me salto esto. Hemos visto que están cambiando algunas cosas. ¿Cómo cambian las variables, vamos a decir, termodinámicas del sistema? Aquí tenemos temperatura, cómo cambia la temperatura desde el año 1850 hasta la actualidad. Estos son anomalías, es decir, se miden los cambios con respecto a la temperatura promedio entre 1985 y el 2010, en torno a ese periodo, ¿no? Cómo han cambiado en referencia a ese periodo. Temperatura sobre la Tierra, esto es temperatura del agua del mar, temperatura del aire sobre el mar, nivel del mar. Es decir, parece ser que algo está cambiando, es lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, no hay duda. Casi que si nos dijeran, oye, dime un sinónimo de clima, pudiéramos decir cambio, ¿no? El clima cambia, obviamente. Lo que tenemos que ver es cuál es la causa de estos cambios que aquí parece se están observando, y si tuvieran alguna relación con los cambios que veíamos antes en los constituyentes del sistema climático, ¿no? Ese nexo es la cuestión. Bueno, aquí vemos el forzamiento radiativo, la capacidad que tienen algunos elementos para variar ese balance de energía. Tenemos un gran conjunto de elementos producidos por el hombre, antropogénicos, gases de efecto invernadero, aerosoles, otros tipos de gases que también intervienen en el sistema, y, por ejemplo, aquí se contempla el aspecto solar, ¿no?, el aspecto natural, digamos. Este es un conjunto, la suma del total antropogénico, es decir, el balance de energía se está cambiando en torno a 2 vatios metro cuadrado. Esto es bastante. Es decir, si cambiamos la cantidad de energía que llega a la superficie de la Tierra en estas cantidades, habrá cambios apreciables, ¿no? Por tanto, ¿cómo modelamos todo esto? Bueno, aquí tenemos todos los elementos que debiéramos integrar en un modelo climático. Tenemos superficie líquida, tenemos relieve, superficie sólida, atmósfera con sus constituyentes, aerosoles, gases, etcétera, 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 interacciones entre ellos y nuestra gran fuente, que es el Sol, ¿no? Todo esto lo hemos de meter en una coctelera, en un programa, y resolver las ecuaciones. Luego hablaremos un poquito de las ecuaciones de la dinámica de fluidos, las ecuaciones de Navier-Stokes, conservación de la masa, conservación de
de la energía aplicadas al sistema, ¿no? Hemos de definir las propiedades del sistema climático en cada una de las celdas donde vayamos a resolver las ecuaciones estas de la dinámica de fluido, por el método que sea, por diferencias finitas, por elementos finitos o por métodos espectrales, por el método que queramos resolver las ecuaciones, ¿no? Esta es la evolución en las resoluciones espaciales desde 1990 hasta el 2007, ¿no? Tenemos del orden de unos 500 kilómetros hasta ahora en el orden de los 100 hasta el 2007. Los últimos modelos de circulación global de alta resolución pueden estar en la mitad ya, 50 kilómetros o de ese orden. Es decir, tenemos que meter toda esta información en el planeta y tenemos que también, digamos, sectorizar, discretizar tanto la atmósfera como la superficie de la Tierra como el mar. Toda esa información se ha de integrar y definir en cada una de esas rejillas, de esas celdas, qué es lo que tenemos, definir las interacciones y darle a la coctelera, ¿no? Es el asunto. Esto es un modelo de circulación global. Un esfuerzo computacional enorme, un esfuerzo de captación de información enorme y, lógicamente, pues con alianzas internacionales, si no, es muy complicado, ¿no? Bien. Ejemplo de las salidas que nos dan los modelos de circulación global, los tenemos aquí. Aquí tenemos dos bandas, como ven hay unos colores azules en el que el modelo solo se ha ejecutado usando forzamientos naturales, usando datos de forzamientos radiativos naturales, y estos colores ya pasteles usando naturales y antropogénicos, ¿no? La curva negra es los datos observacionales. Aquí se ven datos para distintas regiones del planeta, vienen arriba marcada para qué región, y se ve, digamos, la banda de algunos modelos, esta es la banda del resultado de varios modelos, comparada con la curva observacional. Bien, se ve que hay cierto acuerdo entre la observación y los modelos cuando estamos ya incluyendo el elemento antropogénico, ¿no? Esta conexión es la que lleva a decir que es el hombre, la mano del hombre, la que está detrás de los cambios, el que case en los resultados de uno y otro. El caso del modelado, incluyendo resultados antropogénicos más las observaciones. No sé cuánto tiempo llevo y no me quiero pasar. Me quedan 5. Bueno, ¿cómo vamos a futuro? Lógicamente el futuro no lo podemos predecir, se lo dejamos a alguien que lo predija, ¿no? que haga esas predicciones. Nosotros no. Hacemos escenarios de cambio, es decir, lo que preveemos es cómo va a cambiar el forzamiento a futuro en función de la producción industrial, en función de las medidas de mitigación que se implementen, si estas van a ser efectivas, si no, o si aquí vamos a quemar los muebles de la abuela, en fin, todo lo que pillemos, o vamos a tener una economía verde. Esos son los escenarios de desarrollo a futuro. Es decir, vamos a suponer, aquí tenemos hasta el 2100, cómo evoluciona el forzamiento radiativo. Hay diferentes modelos. Aquí aparecen unas curvas de mayor grosor, que son los modelos que se llaman RCP, que son los que vamos a escoger para ir a futuro, ¿vale? Luego hablaremos de esto. Digamos, la gran alianza internacional para ejecutar, para producir estos modelos, es la que se llama CMIP 5, Couple Model Intercomparison Project, en la fase 5. Aquí tienen la referencia para buscar toda la información. Ejecuta un conjunto completo de escenarios de cambio futuro. Nosotros nos vamos a quedar con estos 4 o 5 escenarios que se llaman RCP, que son los que se usan para ir a futuro, es decir, de alguna manera estimar cómo pueden ser los forzamientos a lo largo del presente siglo. Salto todo esto, lo tienen ahí las transparencias, y planteamos el problema. Esta es la situación para Canarias. Aquí tenemos una imagen de MODIS, de teledetección, y tenemos un complejo problema. Es decir, tenemos aerosoles, invasiones del desierto del Sáhara, tenemos relieve, tenemos una situación sinóptica, tenemos nubes. Es decir, los modelos de circulación global
nos dan información en estos puntos. A partir de la información en estos puntos, tenemos que rescatar información útil para nosotros. A partir de estos puntos es muy difícil describir todo lo que ocurre, ¿no? Alguien decía que era como describir un dinosaurio viendo la huella de su pisada. Algunos hablan de hasta el color del ojo del dinosaurio, ¿no? Pero aquí es muy complicado. Este es el problema que vamos a atacar. Las nubes. El principal problema son las nubes. Tenemos en Canarias, aquí tenemos una situación de nubes, situación sinóptica. Las nubes están producidas por fenómenos a gran escala. En cambio aquí tenemos nubes orográficas, nubes en donde la escala ya es menor. Para resolver estas nubes tenemos que tener escala de unidades de kilómetros. No son las resoluciones que tenemos en los modelos de circulación global. Tenemos diferentes tipos de nubes. Las propiedades radiativas, el forzamiento radiativo es distinto de una nube a otra. Es decir, hay toda una amalgama de información que tenemos que integrar. Además, hay digamos, una tensión en los medios. Estos son solo unos recortes de periódicos de un medio solo, esto es del país. No sé si estas cosas se pueden decir, pero lo digo. De solo este mes, del actual mes. Si hacen una búsqueda ahí, pues tienen recortes de periódico relacionados con el tema. O sea, hay una necesidad de información detallada para problemas muy concretos que solo de los modelos de circulación global no es posible obtener. Necesitamos integrar los modelos de circulación global, sí, pero luego toda una información de detalle regional para que nos dé información. Por ejemplo, aquí tenemos Tenerife y lluvias ya muy locales, donde ya se pueden tomar decisiones sobre esto, ¿no? Este es el problema, el planteamiento del problema. Vamos a ver cómo lo resolvemos a nivel general en las siguientes charlas y vamos a dar resultados de proyecciones para los escenarios RCP para Canarias a resoluciones de kilómetros. ¿Vale? No sé si quieren, al final del bloque de las 3 charlas, comentamos todas las dudas. ¿Les parece? ¿O lo hacemos charla por charla? Como ustedes quieran. ¿Esperamos al final y vemos el global? Venga, lo hacemos así. Entonces ahora vamos a ver cómo resolvemos el problema este de obtener lo que se llama el downscaling, la regionalización climática. Juan Carlos vendrá ahora y nos comentará esta solución.